Buenas, soy David de nuevo y bueno, ahora estamos aquí en la cocina y hoy os vamos a hacer una receta. Como ya hemos dicho, todas las recetas prácticamente las hacemos con base de agua bichí y hoy presentamos unos calamares con unas zanahorias. Necesitamos unos calamares frescos, necesitamos agua bichí, las zanahorias, un poco de mantequilla, un poquitín de aceite para marcar los calamares, un poquitín de sal y un cebollino para acabar la receta, para acabar de adornar el plato. Pues empezaremos con las zanahorias. Lo que necesitamos es un cazo, ponerlo al fuego y pondremos un poquitín de mantequilla para marcar un poco las zanahorias. Para que os hagáis una idea, estas zanahorias quizá ha sido el referente de las recetas hechas con bichí. Es una receta de hace mucho tiempo que se ha ido recuperando. Mientras tanto abriremos el bichí y al ser un agua de gran calidad lo que nos va a hacer es aguantar mucho el color de la zanahoria, el sabor, la textura, todas las vitaminas de la zanahoria, no vamos a perder prácticamente nada. Introduciremos el agua bichí. Es importante que el agua no esté muy fría, porque si el agua está muy fría entonces nos va a hacer un contraste demasiado fuerte y puede ser que nos pueda salpicar un poquito y no queremos hacernos daño. O sea, lo dejamos aquí cuarto de hora, 20 minutos, que vaya haciendo. Vamos a marcar ya los calamares. Uno de los trucos para poder marcar bien el pescado a la plancha o a la sartén es poner un papel sulfurizado, un papel de horno. Sulfurizado es el nombre técnico que usamos. Aquí, como tenemos plancha, pues hemos recortado un rectángulo. Ponemos un poquitín de aceite, porque el aceite le da el saborcito al pescado. Un poquito de sal. Es importante siempre poner un poco de sal debajo, pues si solo le ponemos sal encima, el pescado, la carne, solo coge una banda de sal. Y marcaremos los calamares. Y así, de esta manera, con el papel no tenemos ningún riesgo. Una, que no se nos pegue el pescado a la carne, y dos, de conservar mucho mejor las sartenes o la plancha que tengamos. El pescado, cuando lo marcamos en la plancha, contra menos lo toquemos mejor, porque al tener el agua, si lo tocamos mucho y pierde mucha agua, entonces tenemos el riesgo, una, de que se nos pegue si lo haríamos sin papel, y dos, de que se nos cueza. Lo que queremos ahora es un marcado bien dorado. Pues ahora ya lo tenemos marcado y pasaremos a emplatar con las zanahorias que hemos hecho al bichí. Para emplatar, pues sencillamente pondremos los calamares en el plato. Esto si quieres buscar un poquito el juego para que no nos solape ni la zanahoria con el calamar, ni el calamar con la zanahoria. Entonces es darle un puntito de color con la zanahoria. Ya ves que no ha perdido nada de color y la hemos hervido. Si la hubiésemos hervido con un agua convencional, nos hubiese perdido mucho color. Al hervirlo con el agua bichí, lo que nos ha hecho es ganar color, ganar la esponjosidad y ganar textura. Terminaremos un poquito el plato con el mismo agua de la cocción de la zanahoria, que lo podemos acabar de poner encima del calamar. Un poquito de aceite de oliva. Un puntito más de sal, pues siempre en la cocción de la plancha siempre pierde un poquito la sal. Y un poquito de verde, tal como caiga. Y ya tenemos el plato preparado. Aproveche.